¿por qué tenemos que platicar de Michael, la biopic de Michael Jackson? Las biopics musicales son un género propio ya casi, y como no podía ser de otra manera, esta de Michael Jackson generó muchísima expectativa. Lo malo es que está en un terreno sumamente irregular. Me refiero no a la película, todavía no hablamos de ella, sino a las biopics en general. Tenemos cosas muy feas, bodrios como Bohemian Rhapsody, o joyas como Better Man, la película de Robbie Williams, o por ejemplo Deliver Me From Nowhere, que también a mí me parece muy buena, la de Bruce Springsteen. También tenemos cintas muy mediocres como Elvis, o medianamente entretenidas y bien hechas como Walk the Line, la que cuenta la historia de Johnny Cash. Así llegamos a Michael, dirigida por Anthony Fuqua, el mismo de Training Day, y producida con el respaldo patrimonial del artista. Me refiero a que la familia cercana del artista, sus hermanos, tíos, primos, etcétera, están detrás de esta cinta. Eso ya nos dice dos cosas: que aquí van a tener ellos un control muy claro de la historia que quieren contar y cómo se cuenta esa historia, porque aparte se vende como uno de los proyectos ambiciosos más grandes del cine reciente. Lo entiendo, lo puedo ver así, sobre todo por la figura de Michael Jackson. Eso hay que decirlo desde ahorita. La figura de Michael Jackson como músico, como cantante, etcétera, es enorme. Es el rey del pop tal cual. Su voz era genial, bailaba muy bien, hacía muchísimas cosas, era un poco polémico, no vamos a entrar en eso, eso ya será para después, pero de que hay mucho que contar, hay mucho que contar. Lamentablemente, en un video de 2 horas de Michael Jackson que ves en YouTube contando su historia, ves mucha más profundidad que en esta cinta, lo cual no es que sea un error. Lo que sí tiene aquí es muchísima más alma, pero sin sustento. Tal vez para algunos eso sea un error, tal vez para otros no. ¿Te entretuviste o no? Vamos a verlo, pero primero vámonos con la sinopsis. La película sigue la vida de Michael Jackson desde sus inicios como niño prodigio en los The Jackson 5 hasta una consolidación como el artista más influyente de la historia a finales de los 80 y principios de los 90. A lo largo del recorrido se explora sus éxitos, su proceso creativo, la presión de la familia, la fama y los momentos más complejos de su vida personal. Este guión está hecho por John Logan, el mismo escritor de Gladiador, El Aviador y La Invención de Hugo Cabret. ¿Por qué menciono exactamente estas cintas, excluyendo tal vez al Gladiador? Porque es un cineasta, un escritor, un guionista que sabe contar historias reales. Recordemos que El Aviador retrata un poco una parte de la vida de este aviador, tal cual. La Invención de Hugo Cabret también habla sobre cosas relativamente reales, lo cual nos marca mucho la intención de este guionista, porque sabe perfectamente que tiene el peligro de que solamente va a contar los éxitos musicales del artista o contarnos tal cual toda la historia de Michael Jackson en 2 horas. Es complicado porque, por ejemplo, la película de Elvis, la biopic de Elvis, nos cuentan desde el principio cómo crece como niño y todo lo que tiene que hacer hasta casi su muerte. Es un viaje del héroe muy épico de principio a fin. Aquí es algo más o menos así, solo que jamás terminamos de definir ni de cuajar exactamente la historia que nos quieren contar. O sea, sí, nos están contando tal cual la historia de Michael Jackson, pero tal vez hay ciertas partes que se están omitiendo porque están muy editorializadas para que no haya tanta polémica, lo cual también se vale. No todas las biopics tienen que ser sumamente rudas o rígidas o muy escandalosas como Better Man. Se vale que no se aborden de esa manera, pero conocemos tanto a Michael Jackson que parece que pasan en falta estas partes. No entra en estas zonas incómodas, y el tercer acto me parece que en verdad ni siquiera hay guión. Me refiero a que juntan 2 conciertos o 2 hechos muy grandes de la vida de Michael Jackson, cuando regresa con The Jackson 5 y da este concierto con sus hermanos, y cuando hace la gira de Bad. Y en medio de eso, la historia en realidad solamente es que se libera de su padre. Pero me gustaría leer el guión tal cual, o sea, leerlo y tenerlo en mis manos para saber cómo escribieron esta escena, porque dura 25 minutos y solamente lo estás viendo a él cantando, lo cual no es queja. Lo hace muy bien Jafar Jackson. Ahorita vamos con las actuaciones. Está bien, me entretuvo mucho, pero tal cual una historia profunda no la hay. Las actuaciones, como ya dijimos, Jafar Jackson, que es sobrino de Michael Jackson, lo hace perfecto. Sinceramente, se la crees. Al principio te cuesta un poco de trabajo, pero como te cuesta mucho trabajo con cualquier biopic, cuando vimos a Austin Butler como Elvis, la dudamos al principio. Y al final también, sinceramente, a mí no me gustó. Cuando vimos a Bohemian Rhapsody, a Rami Malek como Freddie Mercury,
tal vez a algunos les llenó el ojo, etcétera. Con todos podemos tener una cierta diferencia, pero aquí Jafar Jackson lo hace bien. Aparte, al lado de él tenemos a Colman Domingo como Joe Jackson, el papá, y Miles Teller como el abogado de Michael Jackson, y Neil Lang como Catherine Jackson. Obviamente el foco se va a ir con Jafar, y creo que es un gran acierto que lo hayan elegido a él, porque aparte de su parecido físico, baila muy bien, canta muy bien, y tal vez mi única queja es que no hay tanta profundidad en su historia, que entiendo que sí, pero vuelvo a lo mismo. Si ves un video de YouTube hablando de Michael Jackson, vas a encontrar miles de datos más que en esta cinta, lo cual no es culpa tal cual obviamente de Jafar, pero tampoco es culpa del director, o tal vez sí, un poco, Anthony Fuqua, que él no es un director sutil, nunca lo ha sido. Él cuando dirigió El Ecualizador y Los Siete Magníficos, son cintas muy vertiginosas, muy explosivas, y aquí trata de hacer un retrato mucho más icónico, pero como si tuviera muchas limitaciones, o no limitaciones, pero sí cierta línea, como cuando estás trabajando en medios de comunicación y te dicen, esta es la línea, de aquí no te sales, más o menos se siente por ahí. El problema es que cuando vemos escenas en shows, todo se ve muy grande, todo se ve muy brilloso, la música obviamente está ahí y la sientes, pero cuando se apagan esos reflectores y vamos a la vida de Michael Jackson, es cuando tal vez empieza a tambalear un poco la cinta. Cuando vemos que están grabando el video de Thriller, cuando vemos que están grabando cualquier cosa, el anuncio de Pepsi, etcétera, todo es más grande. El problema es la intimidad. No se siente tan vívida como tal vez me hubiera gustado verlo. La fotografía de Dion Bibi, el mismo que hizo la fotografía de La Sirenita, Linterna Verde y Memorias de una Geisha, sabe perfectamente cómo hacer una cinta muy pop, muy popular. Se nota que estéticamente estudió tanto el personaje como las diferentes épocas, pero molesta un poco que la forma de marcarnos las épocas es con el típico en pantalla grande 1970, 1980, en vez de que la fotografía hable por sí sola de lo que está sucediendo en las diferentes épocas. Aparte de que aborda muchísimo la historia en muchos años, diferente a Deliver Me From Nowhere de Bruce Springsteen, que solamente habla de la creación de un disco. Aquí hablaron de todo, y tal vez esa pérdida temporal con la fotografía intenta rescatar de buena manera, pero la producción le pone por encima la fecha para que lo entiendas, es donde no cuaja. Y pues sí, también un poco los prostéticos pues terminan por fallar. En la música, pues la música está hecha pues obviamente toda por Michael Jackson, o sea, no por Michael Jackson, son sus canciones, es donde va a brillar más que nada. Gracias, se agradece que mucha gente esté escuchando a Michael Jackson ahora, y eso me parece bueno, interesante. Qué bueno que vuelva a las listas, qué bueno que vuelva a ser tema de conversación, y eso es un apartado, creo que es de lo mejor, porque vi a un montón de niños, en verdad, niños en la sala de cine viendo a Michael Jackson, y eso fue un gran acierto. Si estoy cansado o no de las biopics, pues quizás sea más cosa mía. Hay algunas que me gustan, hay algunas que no. Creo que esta funciona, entretiene muchísimo, pero vuelvo a lo mismo, no encontré la profundidad. Tal vez vaya a haber una segunda parte, quizás sí, sobre todo por cómo termina. También está el rumor de que toda esta cinta tuvo que cortarse el tercer acto para no abordar los escándalos y tuvieron que regrabarla. Lo entiendo, pero se quedó en una parte de la historia, no contó todo lo demás. Ojalá lo podamos ver, porque va a generar un montón en taquilla. Y no te dejes llevar por los críticos y por lo que te dicen de que apesta. No es que apeste tal cual, solamente no es la cinta más brillante que vas a encontrar. Y solamente por eso mi calificación es un 6.9, que sí voy a redondear a 7. Me pareció muy entretenida. No creo que sea una joya cinematográfica, pero entretenida sí. Sí está. Por favor, si te gusta Michael Jackson, vela a ver. Si no te encanta, pues también vela a ver. No te la vas a pasar nada mal. Al contrario, vas a salir con un buen playlist para poner en tu carro.